La marea rosa fue uno de los grandes temas de conversación de la campaña presidencial mexicana de este año. Fue objeto de toda suerte de odios desde la mañanera. Fue un motor de la oposición y del anti-Morena y el anti-obradorismo. Empezó llenando el Zócalo para defender al INE, luego para defender a la Suprema Corte, luego para impulsar la candidatura de Xóchitl Gálvez. Pero luego vino el resultado de la elección, la manera en que el obradorato arrasó en la elección de junio. Y ahora la marea rosa está planteando una manifestación para exigirle al INE y al Tribunal Electoral que no le den la sobrerepresentación a Morena y a sus aliados. Que no le vayan a dar el 70% de los diputados cuando solo ganaron el 50% de los votos, así en números cerrados. Vamos a hablar de esto con uno de los hombres que ha estado detrás de la marea rosa del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarte. ¿Hay ánimo para salir a la calle después del resultado de la elección? Hay necesidad, Carlos. El golpe fue muy duro, el que se vivió el pasado 2 de junio, y eso ha generado desánimo en algunos compañeros y desconcierto en otros. Y se puede decir que no está en su mejor momento hoy la oposición, para sernos sinceros. Pero lo que está intentando el presidente López Obrador en estas semanas es sin duda el retroceso más gigantesco que hayamos tenido en nuestra democracia mexicana. De lograr la sobrerepresentación abusiva que están pretendiendo a partir del 23 de agosto, que es cuando aparentemente será la sesión del INE. Si lo logran, entonces habrán dado un asalto al Poder Legislativo, y con ese asalto al Poder Legislativo quieren destruir al Poder Judicial como lo tenemos hoy, para someterlo a los intereses del partido gobernante, terminar con todos nuestros órganos autónomos, pasar todas las labores de seguridad pública al ejército mexicano, en fin, una cantidad impresionante de cambios constitucionales a unos días de que el presidente abandone el poder, por lo menos aparentemente abandone el poder, y tomar una serie de medidas que concentren una gran cantidad de instrumentos del mismo poder público a favor de él y de su partido. Por esa razón, más allá de que haya ánimo o no, Carlos, nosotros vemos la necesidad de convocar a la gente y decirles: tenemos que sacudirnos esta desesperanza y tenemos que movilizarnos por el bien de nuestro país. El presidente ha dicho, ustedes compitieron en elecciones anteriores con esas reglas que asignaban de esta manera a los diputados, nunca dijeron nada y ahora resulta que después de la paliza ya no les gustó. ¿Qué responden a ese argumento del presidente? Que el presidente miente, y miente con una frialdad. Carlos, si el presidente puede comprobarme que en cualquier asignación de los legisladores de representación proporcional desde 1996 a la fecha, que fue cuando se cambió este artículo de la Constitución para poner un tope a la sobrerepresentación y un límite de 300 diputados en la Cámara Baja, yo mañana desconvoco a esta reunión. ¿En qué momento, Carlos, una fuerza política ha tenido el 75% de la Cámara de Diputados desde el momento de su asignación? Miente. No solamente no ha tenido el 75%, no ha tenido el 66%. Difícilmente han pasado el 50% más uno en una o dos raras excepciones, pero siempre respetando el límite de los 300 diputados máximo y de el 8% que se permite, hasta el 8% que se permite de sobrerepresentación. El presidente miente. No hay un solo ejemplo, uno solo, que demuestre ese dicho. Lo que hay es al contrario. Cuando la reforma se hizo en el 96, Carlos, tú recordarás, en el 97, es exactamente un año después cuando el PRI pierde mayoría simple de la Cámara de Diputados, y es Porfirio Muñoz Ledo quien contesta el primer informe a Ernesto Zedillo. Desde el primer año que se aplicó fue para contener las mayorías, no para premiar a las mayorías. Fue para proteger a las minorías, no para hacer más pequeñas las minorías.
Jamás fue esa nuestra intención, y el presidente, lo puedo decir con todas sus palabras, es un presidente que miente con una frialdad infinita. Uh-huh. ¿Cómo sienten el pulso ya pragmáticamente analizando tanto en el INE, entre los consejeros del INE, que van a tener, digamos que la primera palabra sobre la sobrerepresentación, y luego en el Tribunal Electoral? ¿Ven adversa la votación? Pues mira, la presión que se está ejerciendo desde el Palacio Nacional es muy fuerte, Carlos. Ya de por sí ese solo hecho es un hecho que de nueva cuenta atenta contra la autonomía del órgano electoral, porque en las reformas que hemos hecho fue para quitarle al presidente facultades en esa materia, y ahora desde el principio están dando a conocer sus proyecciones de cómo debería de quedar integrada la Cámara Baja, cuando esa es una facultad exclusiva del órgano autónomo, y la autoridad no puede hacer lo que no le está permitido por la ley, y no solamente no le está permitido, se le quitó esa facultad en la ley. Yo está bien que se junten con Bartlett, pero que por favor no nos quieran traer a tiempos de Bartlett. Fue lo que superamos, y eso ha metido una enorme presión en el INE y en el tribunal, y nosotros por esa razón vamos a exigirles al INE y al tribunal que cumplan con la Constitución, que no se dejen presionar y que asignen como debe de ser, exactamente como el pueblo emitió su voto. Es nosotros lo que estamos peleando, la mejor observancia de la voluntad popular. Sí hay dificultades, pero yo tengo confianza que en el INE van a terminar cumpliendo con su obligación y protegiendo el voto popular, y no tomando dictado de lo que se les quiere instruir desde Palacio Nacional de manera pública. Pues estábamos a 5 minutos de que tome posesión Claudia Sheinbaum. ¿Qué hay con Claudia Sheinbaum y la sobrerepresentación? Bueno, Claudia Sheinbaum, por desgracia, se ha plegado plenamente a las instrucciones del presidente de la República. En algún momento, cuando recién comenzó esta discusión y que tuvo que ver con la iniciativa de reformar la forma de elegir a la Suprema Corte de Justicia, Claudia esbozó una posibilidad de hacer una discusión más reposada, pero al día siguiente, desde la mañanera, se escuchó la instrucción de que debía de hacerse en el mes de septiembre sin falta. Y ya no solamente esa iniciativa, sino otros 18 dictámenes, Carlos. Y Claudia se ha plegado a los deseos del presidente López Obrador. Es absolutamente inusual. Desde hace 90 años no se miraba que el presidente saliente tomara de la mano a la presidenta entrante y se fueran a hacer un recorrido por el país donde le va dejando instrucciones pendientes, le hace sugerencias de gabinete en público. Bueno, es francamente, desde mi punto de vista, humillante, porque en el 34 el presidente Cárdenas tomó al presidente Calles y lo sacó del país, y cuando vino la sucesión en el 40, el presidente Cárdenas ya no influyó, ni siquiera poniendo a quien más quería, que era Mújica. Este presidente, faltándole unos días, quiere hacer todo un rediseño de la estructura institucional y una modificación profunda a la Constitución, y lo hace con la complacencia de la presidenta entrante. Eso es muy preocupante para el país, porque es algo que no habíamos vivido desde hace 90 años. La convocatoria es entonces para este domingo frente al INE. Ahí va a estar la presión. Vamos al INE en esta ocasión. Quien va a ser el vocero de la sociedad civil es Leonardo Valdés, expresidente del Instituto Nacional Electoral. Él va a leer un documento con todo lo que hemos recogido de una serie de foros que hicimos en estas semanas con especialistas, constitucionalistas en materia electoral, y hemos articulado en un documento que se entregará a todos los consejeros del INE. Vamos a entregar razones, Carlos, vamos a entregar argumentos, y lo hará una persona muy calificada. Debería de ser preocupante para los actuales miembros del INE que los anteriores 4 presidentes de ese organismo, IFE e INE, en su etapa autónoma, todos los presidentes anteriores coincidan que lo que se pretende desde la presidencia es una violación a la Constitución. Eso, para los que hoy son... Oldenberg,
Leonardo Valdés, Ugalde y Lorenzo Córdoba coinciden en que es un atropello, ¿no? Que es un atropello, Carlos, y los 4 ya les tocó aplicar esa misma distribución del artículo 54 constitucional. Los 4 ya lo hicieron en su momento, y todos los que lo han hecho en su momento, al mismo tiempo desmienten al presidente de que antes se hizo de manera diferente. Todos le están diciendo: así no se debe de interpretar la Constitución, y es algo que lastima los derechos humanos, lastima el respeto al voto y lastima la pluralidad del país. Guadalupe Acosta, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes. A ti, Carlos, muy amable. Hasta luego.